Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les leo la siguiente pregunta. En el tabernáculo de Moisés, en el lugar santo, había querubines bordados. ¿Qué aspecto eran representados? Si tenían 4 caras. Bueno, esta información se encuentra en Éxodo capítulo 26. En el tabernáculo de Moisés, tanto el lugar santo como el lugar santísimo estaban debajo de 4 cubiertas. Dios siempre ha sido muy minucioso en todos estos detalles, porque todos estos detalles revelan aspectos del Señor Jesucristo, revelan principios espirituales, grandes verdades que están escondidas en estos detalles. Así es que en Éxodo capítulo 26 se describen estas cubiertas. Éxodo, les leo capítulo 26 a partir del verso 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Ese es el verso 1. Luego describe el número de lazadas y cómo tenían que ser unidas las cortinas una con la otra. Y esta es la cubierta que estaba debajo. Era la primera de 4 cubiertas. Así es que si una persona entraba al santuario, tanto al lugar santo como al lugar santísimo, esta es la cubierta que si la persona veía hacia arriba, podía contemplar desde adentro. Si la persona veía hacia arriba, estando adentro del tabernáculo, esa persona podía ver los querubines. Para que fueran querubines, seguramente tenían que estar representados con todas las características de los querubines. Tienen que haber tenido sus 4 alas, tienen que haber tenido sus 4 rostros. Interesantemente, estos querubines fueron bordados con 4 hilos diferentes o 4 colores diferentes de hilo: azul, púrpura, carmesí y lino, que representan esos 4 rostros. Y estos 4 rostros representan a la persona del Señor Jesucristo. Tenemos 4 evangelios y cada uno de estos evangelios enfatiza o revela un aspecto particular del Señor Jesucristo. Tenemos el evangelio de Mateo, en donde Jesucristo se revela como el Rey de Reyes, el León. Tenemos el evangelio de Marcos, en donde el Señor Jesucristo se revela como el siervo, y esto está representado por el buey. Tenemos el evangelio de Lucas, en donde Jesucristo es revelado como el Hijo del Hombre, y por supuesto en los querubines había un rostro como de hombre. Y tenemos el evangelio de Juan, en donde el Señor Jesucristo es revelado como el Hijo de Dios, y para esto tenemos la figura del águila. Así es que estos 4 lados deben haber estado allí, o aspectos representados en las figuras de los querubines que estaban bordados en esa cubierta. Además, los hilos, lino torcido, azul, púrpura y carmesí. El lino blanco nos habla de este hombre justo, puro y santo, que vendría a ser Jesús. El azul nos habla de lo divino o lo celestial, el Hijo de Dios. El púrpura nos habla de lo regio, la realeza, el Rey de Reyes o el León. Y el carmesí nos habla de la entrega sacrificial o el buey, el color rojo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el siervo sufriente, o el evangelio de Marcos. Así es que todo está conectado en la palabra de Dios. Las otras 3 cubiertas iba una encima de la otra. La siguiente la vemos en Éxodo 26, verso 7, cuando Dios le dijo a Moisés: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Y luego en el verso 14 leemos: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Interesantemente, las personas que estaban afuera del santuario lo único que veían era la cubierta de pieles de tejones.
también veían asomarse por delante y por detrás un poco de la cortina de pelo de cabra, porque esta cortina era más larga que las otras. Y hay una razón para eso. Todo esto obedece a principios espirituales. Pero la gente que veía desde afuera el tabernáculo, lo único que veía era la cortina de piel de tejón o la cubierta de piel de tejón. Interesantemente, Dios puso la cubierta más simple, más humilde, a lo mejor menos agradable a la vista. La puso afuera. Y la cubierta más maravillosa y elaborada la puso adentro. Igual es con el resto del tabernáculo, porque afuera del tabernáculo, en el atrio, Dios puso los muebles de bronce. Pero adentro del santuario, tanto del lugar santo como del lugar santísimo, Dios puso los muebles de oro. Y las paredes, que eran de madera de acacia, estaban cubiertas de oro. Qué gran misterio, qué gran principio es este, porque cuando la gente mira a Jesús desde afuera, ve algo tan sencillo, tan humilde, tan simple, que al orgullo humano no le llama la atención. Pero una vez entramos a Cristo por la puerta de la salvación, una vez somos limpiados en el atrio con las aguas que estaban en la fuente de bronce y la sangre redentora que estaba en el altar de bronce y el fuego del Espíritu Santo que también estaba en el altar de bronce, entonces adentro del santuario vamos a ver el oro y la gloria y toda la hermosura. El Señor Jesucristo es hermoso, es maravilloso, es glorioso para quienes lo conocemos y hemos entrado al santuario y hemos contemplado la grandeza de su gloria y de su exaltación, su poder de resurrección. Pero para un observador de lejos, que solo ve de lejos pero no entra, Jesús es demasiado simple, demasiado sencillo, a lo mejor hasta desagradable a la orgullosa mente humana y a la orgullosa razón humana. Por eso el mundo rechaza a Jesucristo. Y por el otro lado, por eso los cristianos amamos a Jesucristo. Nosotros estamos dentro, vemos algo que el mundo no ve. Pero volviendo a estas cortinas, las cortinas con los querubines, ¿por qué lo hizo Dios así? Recordemos que también había querubines bordados en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y por supuesto estaban los querubines sobre el arca en el lugar santísimo, en el propiciatorio, hechos de una sola pieza de oro sólido, labrada. Esto representa por lo menos dos cosas. Número uno, el Salmo 91, ¿verdad? Nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué alas? ¿Qué alas tiene Dios? ¿Qué plumas tiene Dios? Tiene que estar refiriéndose a los querubines. Así es que la presencia de los querubines en esa cubierta, en esa cortina que había en el techo y también en el velo que tenían enfrente quienes entraban al santuario, era un recordatorio constante de la santidad de Dios, ¿verdad? Los querubines tienen por ministerio guardar la santidad de Dios, pero también daban testimonio de cómo, si entramos por la vía correcta, nosotros vamos a estar habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a estar cubiertos por sus alas y vamos a estar seguros debajo de sus alas. Qué maravilloso cuadro el que Dios dibujó ahí en el tabernáculo. También hay otra lección tremenda aquí. Y es que los querubines pues forman parte de los ejércitos celestiales, ¿verdad? También son guerreros. Bueno, desde el momento en el que protegen la santidad de Dios, ellos son guerreros. Y se recordarán que el incienso, que representa la oración, allí en el tabernáculo se quemaba en el santuario. Se quemaba en el lugar santo, sobre el altar de oro del incienso, y una vez al año el sumo sacerdote entraba con un incensario en su mano y también encendía el incienso en el lugar santísimo. El incienso es nuestras oraciones. Y cuando el sacerdote oraba, por así decirlo, cuando quemaba el incienso en el santuario,
El incienso llegaba hasta los querubines. Así es que esto tiene que haber sido un recordatorio también de cómo nuestras oraciones, cuando éstas llegan a Dios, también pasan por todos los ejércitos celestiales que están allí para ayudarnos a caminar, para ayudarnos a pelear nuestras batallas y a vencer. ¿Cuántas veces hemos orado y sin estar conscientes de ello, Dios ha enviado a sus ejércitos celestiales a auxiliarnos en nuestras batallas, a ayudarnos a obtener las victorias que necesitamos obtener? Así es que eso también es un cuadro, un recordatorio de cómo los ejércitos celestiales entran en acción cuando nosotros oramos. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.